En este video vamos a hablar de la estructura y generalidades de los hongos. Los hongos son organismos que presentan diferencias estructurales y morfológicas con las bacterias y con las células animales y vegetales. Este reino, el reino de los hongos o micota, está integrado por una gran variedad de organismos complejos que son eucariontes. Esta célula o estos hongos pueden dividirse en forma práctica como hongos microscópicos, los cuales son las levaduras, y también los hongos filamentosos. Además como hongos macroscópicos, que son los hongos de sombrero o las setas. La micología es la ciencia que se encarga del estudio de los hongos, en tanto que la micología médica describe a los hongos patógenos para el ser humano y que son los productores de micosis. Esta ciencia o este estudio de estos hongos se basa en el diagnóstico clínico, en el diagnóstico de laboratorio, en el estudio de su epidemiología, de la patogenia que causan, ¿no es cierto?, y del tratamiento, por supuesto. Estos hongos patógenos para el ser humano abarcan más de 400 especies y pueden ser patógenos primarios, ya que se les llama así hongos patógenos, o si la mayoría son se consideran dentro de los hongos oportunistas. Si nos referimos a todas las enfermedades que ocasionan estos hongos, podemos también hablar de otras además de las micosis, por ejemplo las intoxicaciones. Y ahí estas también las podemos dividir en las micotoxicosis, que se refiere a la ingestión de un alimento contaminado con una toxina producida por un hongo. Como vemos ahí en la foto, ¿no es cierto?, un maíz que está contaminado por un hongo. Y también podemos hablar de un micetismo. Y el micetismo se refiere a la ingestión de un hongo, principalmente una seta o un hongo de sombrero, que es tóxico o es venenoso. Eso se llama micetismo. Además, podemos referirnos a alergias que producen estos hongos. Las alergias es la sensibilización a antígenos fúngicos que están en el ambiente. Y entonces, como habíamos dicho anteriormente, la micología médica estudia principalmente las micosis, que son las enfermedades infecciosas causadas por los hongos. Estas micosis las podemos diferenciar o nombrar dependiendo la parte anatómica que afecte, ¿no es cierto? Como vemos ahí, una onicomicosis, por ejemplo, cuando afecta a la uña, una tiña, por ejemplo, una tiña corporis del cuerpo o una tiña capitis del cuero cabelludo, como ejemplo. En cuanto a la taxonomía, se puede clasificar este reino en dos subreinos. Uno que es el Dicaria, que es el que agrupa a las divisiones de importancia médica, como Ascomycota y Basidiomycota. Y el resto se les llama hongos basales a las otras divisiones, ya que son Glomeromycota, Zygomycota, Chytridiomycota y Microsporidia, ya que estos son hongos principalmente ambientales que en alguna ocasión o en alguna oportunidad, como se les llama también hongos oportunistas, pueden causar alguna enfermedad en el humano. Se destaca en Ascomycota la Candida albicans, que es una levadura muy presente en micosis en el humano, además de Aspergillus fumigatus, que también está presente en esta división. En la división Basidiomycota está Cryptococcus neoformans, muy importante en pacientes inmunodeprimidos. Dentro de las características de estos hongos, podemos citar algunas en común. Ellos son eucariontes, son productores de esporas, son organismos sin clorofila que poseen una nutrición absortiva, es decir, son organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan compuestos orgánicos preformados ya como fuente de energía y fuente carbonada. Esto lo hacen mediante enzimas por procesos de absorción, donde, por ejemplo, pequeñas moléculas de azúcares pueden ingresar simplemente a través de la pared, pero moléculas más complejas, por ejemplo, polímeros de celulosa o proteína o polisacáridos, estos deben ser degradados afuera de la célula, es decir, en el exterior, por estas enzimas, y de ahí ser absorbidos a través de la pared o de su membrana, como monómeros más pequeños. Por lo tanto, necesitan mucha agua.
el agua es el elemento esencial para que estas enzimas puedan difundir al exterior de la célula. Además, además de este proceso, ellos son aerobios. Existen también hongos que son microaerófilos, como las levaduras, que ustedes conocen, por ejemplo, en la fermentación, y algunos hongos filamentosos también son microaerófilos. Y como habíamos también nombrado, existen hongos microscópicos o unicelulares, que son las levaduras, y hongos también microscópicos, que son los hongos filamentosos. Pero también podemos evidenciar algunos que se pueden ver a simple vista, como los hongos de sombrero, que son hongos macroscópicos, o las setas. En cuanto a los requerimientos de temperatura, la generalidad de los hongos crece entre 0 grados Celsius hasta 35-37 grados, los patógenos, por ejemplo, y tienen una temperatura óptima entre 25 y 35. En cuanto al pH, ellos también pueden crecer de un pH ácido a alcalino, pero prefieren el pH ácido. Se reconocen 3 modalidades econutricionales o estrategias de vida de los hongos, como la saprotrofia, que es la utilización de materia orgánica muerta, la necrotrofia, que es la utilización de materia muerta de un hospedador, y la biotrofia, que en realidad es el parasitismo, que es la obtención de los nutrientes orgánicos a expensas de las células de un hospedador. También se han descrito varios modelos intermedios como asociaciones simbióticas, es decir, que viven juntos, como por ejemplo el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Podemos poner ejemplo como comensalismo. En el intestino del humano está la levadura cándida, que vive como comensal en nuestro intestino. Dentro de los aspectos micro y macroscópicos, podemos diferenciar a los hongos como las levaduras, que son las células únicas, células unicelulares o hongos unicelulares, las cuales pueden tener diferentes formas, pueden ser esféricas principalmente, ovoides o incluso cilíndricas. Ellas estas células forman colonias, muchas de estas células o millones de ellas forman estas colonias de aspecto cremoso, suave, húmedo, que son muy semejantes a las colonias bacterianas. También ellas se pueden reproducir por una forma de reproducción asexual que se llama gemación o brotación. Este brote, o esta célula que está dando origen a este brote o a esta yema, se le llama blastoconidio. Y la unión de estos blastoconidios se le llama pseudohifa. Los hongos que forman colonias mediante sus hifas se les llama hongos filamentosos. Estos hongos se les llama también multinucleados o mohos. Ellos se agrupan, o estas células de estos hongos se agrupan en tubos cilíndricos que se les denomina hifa. Forman colonias que son generalmente de aspecto algodonoso, velloso, granular, ya pulverulento. Y estos son los que generalmente nosotros observamos, por ejemplo, en los alimentos. El crecimiento de este hongo es mediante la hifa y tiene un crecimiento apical. Las hifas pueden presentar tabiques, las cuales se les llama hifas tabicadas o hifas septadas, o pueden ser continuas, que se les llama hifas cenocíticas. Las hifas en estos hongos filamentosos se presentan de 2 colores básicos. Pueden ser hialinas en tonos claros o tonos vivos, o dematiáceas, del latín dematium, que es oscuro, es decir, tonalidades marrón, tonalidades verde oliva, verde oscuro, negros. El conjunto de hifas se llama micelio, y este lo podemos dividir básicamente en 2 por su función. El vegetativo, que es el conjunto de hifas indiferenciadas que van hacia el sustrato, y la función que tiene es de nutrición y crecimiento de la colonia del hongo. Y el otro que es el micelio reproductivo, que es el conjunto de hifas aéreas
que están por sobre el sustrato y que son hifas diferenciadas que producen elementos encargados de perpetuar la especie. Los hongos tienen muchas estrategias reproductivas, pueden ser complejas o simples. Todo esto es para diseminar a la especie. Estos se llaman propágulos de dispersión. Pueden ser de origen asexual, es decir, mitótico, o de origen sexual. Tienen ambas reproducciones. Y cuando son de origen asexual se les llama conidias, como vemos en el esquema. Y estas conidias pueden ser, por ejemplo, blastoconidias, que es un producto de gemación en las levaduras. Pueden ser clamidoconidias, que son estructuras también de resistencia, que le permiten sobrevivir en el ambiente. Y también ahí vemos las artroconidias, que es una fragmentación de la hifa ya existente. La célula fúngica es de mayor tamaño que la bacteriana y generalmente es más pequeña que la célula animal o la vegetal. Aún así tiene las características habituales de las células eucariotas, es decir, tiene una pared celular, tiene una membrana plasmática, tiene uno o más núcleos, posee mitocondrias, aparato reticular de Golgi, sistema reticular endoplásmico, ribosomas de 80S y microvesículas. La pared celular está compuesta por microfibrillas, por una red de estas microfibrillas que le dan rigidez y le proporcionan al hongo una resistencia, sobre todo porque poseen quitina en esta pared. La función de la pared es variada. Una es que interfiere en la morfogénesis del hongo, por ejemplo, si es esférico o si es más bien tubular. También interfiere en la defensa que él tiene frente a la respuesta inmune. También participa en la sexualidad, en la reproducción sexual o en la reproducción asexual del hongo. Le proporciona antigenicidad también, y también es muy importante ya que es un reservorio de enzimas. Inmediatamente por dentro de la pared celular está la membrana plasmática, la que le proporciona permeabilidad celular al hongo, y también participa en la síntesis de la pared. Lo que la caracteriza, o la diferencia más bien, de la membrana plasmática de los animales o de nosotros, es que posee ergosterol en esta capa, en estas bicapas, y eso le da, como les digo, diferencia, y hace también que sea un blanco para los antifúngicos. Muchas gracias.